económico. 2. Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación, una es con la espada y la otra es con la deuda. Nosotros los sicarios económicos somos los realmente responsables de crear este primer imperio verdaderamente global. Y trabajamos de diferentes maneras. John Perkins es jefe de economía del Chas, autor de Confesiones de un sicario económico. Pero quizás la más común es que primero identificamos un país que tiene recursos como petróleo. Después concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca llega realmente a ese país, sino que va a parar a nuestras grandes corporaciones para construir infraestructuras en ese país. Plantas industriales, plantas eléctricas, puertos, cosas que benefician a una minoría rica de ese país, además de a nuestras corporaciones. Pero que realmente no llegan a la mayoría de la gente en absoluto. Sin embargo, esa gente, el país entero, se queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no pueden devolverla, y eso es parte del plan, no pueden devolverla. Así que en algún punto los sicarios económicos vamos y decimos: oye, has perdido mucho dinero y no puedes pagar tu deuda, así que véndele tu petróleo muy barato a nuestras compañías petrolíferas, permítenos construir bases militares en tu país, o envía tropas a apoyar a las nuestras en algún lugar del mundo como Irak, o vota a nuestro favor en la próxima decisión de la ONU. Privatiza la compañía eléctrica del país y su sistema de aguas y alcantarillado, vendiéndonosla a nosotros, las corporaciones estadounidenses o a otras corporaciones multinacionales. Y esta situación se extiende y es muy típico que de la forma en que trabaja el FMI y el Banco Mundial dejen a un país con una deuda tan grande que de hecho no puedan nunca pagarla. Y entonces les ofreces refinanciar la deuda y pagar aún más intereses. Y exiges este quid pro quo, lo que se llama condicionalidad, que consiste básicamente en que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo muchos de sus servicios sociales, sus servicios públicos, a veces sus sistemas escolares, sus sistemas penales, sus sistemas de seguros a corporaciones extranjeras. Así que es como un golpe doble, triple, cuádruple. Irán, 1953. El precedente de los sicarios económicos realmente empezó a principios de los años 50 cuando Mossadegh fue elegido democráticamente en Irán. Fue considerado la esperanza para la democracia en Oriente Medio y en la mitad del mundo. Fue el hombre del año de la revista Time. Pero una de las ideas de su campaña en que empezó a implementar fue que las compañías extranjeras de petróleo tenían que pagarle a los iraníes mucho más por el petróleo que se llevaban de Irán. Que los iraníes debían beneficiarse de su propio petróleo. Extraña política. Por supuesto que eso no nos gustó, pero temíamos hacer lo que normalmente hacemos, que era enviar al ejército. En cambio, enviamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt. Era un pariente de Teddy Roosevelt. Y Kermit fue allí con unos pocos millones de dólares y fue muy efectivo y eficiente, y en poco tiempo se las ingenió para derrocar a Mossadegh. Y trajo al Shah de Irán para reemplazarlo, quien siempre fue favorable al petróleo, y fue extremadamente efectivo. Rebelión en Irán. Multitudes inundan Teherán. Los oficiales del ejército gritan que Mossadegh se ha rendido y su régimen como virtual dictador de Irán ha terminado. Retratos del Shah desfilan por las calles mientras los sentimientos dan un vuelco. Al Shah se le da la bienvenida a casa. Así que aquí en los Estados Unidos, en Washington, la gente se mira y dice: eso fue fácil y barato. Así que esto estableció una nueva forma de manipular países y de crear imperios. El único problema con Roosevelt fue que tenía tarjeta de agente de la CIA. Y si era atrapado, las consecuencias podían ser muy serias. Así que muy rápidamente se tomó la decisión de usar consultores privados, encauzar el dinero a través del Banco Mundial, o el FMI, o alguna agencia por el estilo, y reclutar a personas como yo que trabajaban para compañías privadas. Así que si nos atrapaban, no traería consecuencias gubernamentales. Guatemala, 1954. Cuando Arbenz se convirtió en presidente de Guatemala, el país estaba en manos de la compañía United Fruit, la gran corporación internacional, y Arbenz basó su campaña en un lema que decía: queremos devolverle la tierra a la gente. Y una vez más que tomó el poder, implementó políticas que harían exactamente eso: devolverle la tierra a la gente. A United Fruit no le gustó mucho eso.
Así que contrataron firmas de relaciones públicas para hacer una gran campaña en los Estados Unidos para convencer a la gente de los Estados Unidos, a los ciudadanos de los Estados Unidos y a la prensa y al Congreso de los Estados Unidos que Arbenz era una marioneta soviética y que si lo dejaban seguir en el poder, los soviéticos podrían tener un punto de apoyo en este hemisferio. Y en ese momento había un gran temor en la mente de todos, del terror rojo, del terror comunista. Entonces, para cortar la historia de esta campaña de relaciones públicas, llegó el compromiso de parte de la CIA y de los militares de eliminar a este hombre. Y de hecho lo hicimos. Enviamos aviones, enviamos soldados, enviamos chacales. Lo enviamos todo para eliminarlo y así lo hicimos. Y tan pronto como fue destituido de su cargo, el chico nuevo, el que tomó el control después de él, básicamente devolvió todo a las grandes corporaciones internacionales, incluyendo, como no, a United Fruit. Ecuador, 1981. Ecuador estuvo controlada por muchos años por dictadores a favor de Estados Unidos, con frecuencia relativamente brutales. Entonces se decidió tener elecciones verdaderamente democráticas. Jaime Roldós se presentó como candidato y dijo que su objetivo principal como presidente sería asegurarse de que los recursos del Ecuador fueran usados para ayudar a las personas. Y ganó abrumadoramente, por muchos más votos que cualquier otro que haya ganado antes en Ecuador, y empezó a implementar estas políticas para cerciorarse que las ganancias provenientes del petróleo sirvieran para ayudar a su pueblo. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Me enviaron como uno de tantos sicarios económicos a cambiar a Roldós, a corromperlo, a persuadirlo, a hacerle saber, ya sabes. Está bien, puedes volverte muy rico si tú y tu familia juegan a nuestro juego, pero si intentas continuar con estas políticas que has prometido, tendrás que irte. No quiso escuchar. Fue asesinado. En cuanto el avión se estrelló, todo el área fue acordonada. Los únicos autorizados fueron militares de una base estadounidense cercana y algunos militares ecuatorianos. Cuando se inició la investigación, 2 de los testigos clave murieron en accidentes de coche, antes de que tuvieran oportunidad de testificar. Sucedieron muchas cosas extrañas alrededor de ese asesinato, el de Jaime Roldós. Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso no tienen ninguna duda de que fue asesinado. Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, obviamente esperaba que algo le sucediera a Jaime, ya fuera un golpe de estado o un asesinato, no estaba seguro, pero tenía que ser eliminado porque no se estaba dejando corromper. De la manera que nosotros queríamos hacerlo, claro. Panamá, 1981. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, fue uno de mis favoritos. Realmente me gustaba, era muy carismático, era un tipo que realmente quería ayudar a su país. Y cuando traté de sobornarlo o corromperlo me dijo, mira Juan, me llamaba Juanito, mira Juanito, no necesito el dinero. Lo que realmente necesito es que mi país sea tratado con justicia. Necesito que los Estados Unidos indemnice a mi pueblo por toda la destrucción que han hecho aquí. Necesito estar en una posición donde pueda ayudar a otros países latinoamericanos a ganar su independencia y ser libres de esta presencia terrible del norte. Ustedes han abusado seriamente de nosotros. Necesito tener el canal de Panamá nuevamente en manos de panameños. Eso es lo que quiero. Así que déjame en paz. No trates de sobornarme. Fue en mayo de 1981 que Jaime Roldós fue asesinado. Y Omar era muy consciente de esto. Torrijos reunió a su familia y dijo, probablemente yo sea el próximo. Pero está bien, porque he hecho lo que vine a hacer. Renegocié el canal ahora estará en nuestras manos. Acababa de terminar de negociar el acuerdo con Jimmy Carter. En junio del mismo año, apenas un par de meses después, también murió en un accidente aéreo, que sin ninguna duda fue ejecutado por chacales patrocinados por la CIA. Hay muchas pruebas de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le dio en el último momento, cuando estaba subiendo al avión, un grabador, un pequeño grabador que contenía una bomba. Venezuela. Me resulta interesante ver cómo este sistema ha continuado casi de la misma manera durante años y años, excepto que los sicarios económicos han ido mejorando en su labor. Entonces tenemos el caso muy reciente de lo que sucedió en Venezuela. En el 98 Hugo Chávez consigue ser presidente electo.
después de una larga línea de presidentes muy corruptos, que básicamente habían destruido la economía del país. Y Chávez fue elegido en medio de todo esto. Chávez le hizo frente a los Estados Unidos y lo hizo ante todo exigiendo que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a la gente de Venezuela. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Así que en 2002 se organizó un golpe de Estado que, no tengo ninguna duda, igual que la mayoría de la gente, que la CIA estuvo detrás del mismo. La manera en que se promovió ese golpe fue un reflejo de lo que Kermit Roosevelt había hecho en Irán, pagándole a la gente para que saliera a las calles a alborotar, a protestar, a decir que Chávez era muy impopular. Ya sabes, si consigues unos pocos miles de personas que hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero. Y las cosas comienzan a proliferar rápidamente. Excepto en el caso de Chávez, que fue lo suficientemente inteligente y la gente lo apoyó fuertemente, tanto que lo superaron. Y eso fue un momento excepcional en la historia de América Latina. Irak, 2003. Irak es en realidad el ejemplo perfecto de la manera en que todo el sistema funciona. Nosotros, los sicarios económicos, somos la primera línea de defensa. Vamos allí, tratamos de corromper a los gobiernos y convencerlos de aceptar esos enormes préstamos que luego usamos como influencia para adueñarnos de ellos. Si fallamos, como fallé en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que se negaron a ser corrompidos, entonces la segunda línea de defensa es enviar a los chacales. Y los chacales o bien derrocan a los gobiernos o los asesinan. Y una vez que eso sucede, un nuevo gobierno entra y, por supuesto, se atiene a las instrucciones porque el nuevo presidente sabe lo que le pasará. En el caso de Irak, ambas cosas fallaron. Los sicarios económicos no pudieron llegar hasta Saddam Hussein. Lo intentamos muy arduamente, tratamos de hacerlo aceptar un trato muy similar al que había aceptado la Casa de Saud en Arabia Saudita, pero no quiso aceptar. Entonces los chacales fueron a eliminarlo. No pudieron. Su seguridad era muy buena. Después de todo, había trabajado una vez para la CIA. Fue contratado para asesinar al presidente anterior de Irak y fracasó. Pero conocía el sistema. Así que en el 91 enviamos tropas y sacamos a los militares iraquíes. Así que asumimos que en este punto Saddam aceptaría nuestras condiciones. Podríamos haberle eliminado, por supuesto, en ese momento. Pero no quisimos porque es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Controla a su pueblo, controlar a los kurdos, mantener a los iraníes en su frontera y seguir bombeando petróleo para nosotros, y que en el momento que elimináramos a su ejército aceptaría. Así que los sicarios económicos volvieron en los 90, pero sin éxito. Si hubieran tenido éxito, todavía estaría gobernando el país. Le estaríamos vendiendo los cazas que quisiera y cualquier otra cosa que quisiera, pero no pudieron, no le convencieron. Los chacales tampoco pudieron con él esta vez, así que enviamos de nuevo a los militares y esta vez completamos el trabajo y lo eliminamos. Y en el proceso creamos negocios de construcción muy lucrativos para nosotros. Teníamos que reconstruir el país que esencialmente acabábamos de destruir, lo que es muy buen negocio si uno tiene grandes empresas de construcción. Así que Irak nos muestra las tres fases. Los sicarios económicos fracasaron allí. Los chacales también. Y como medida final enviamos al ejército. Y de esa manera hemos creado realmente un imperio, pero lo hemos hecho muy sutilmente, en clandestino. Los imperios se construían militarmente en el pasado y todo el mundo sabía que era así. Los británicos sabían que estaban construyendo uno, los franceses, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tenían alguna excusa como extender la civilización o alguna religión. Algo así, pero siempre sabían que lo estaban haciendo. Nosotros no. La mayoría de la gente de los Estados Unidos no tiene ni idea. No sabe que vivimos de los beneficios de este imperio clandestino. De que hoy hay más esclavitud en el mundo que nunca en la historia. Entonces uno debe preguntarse, bueno, si esto es un imperio, ¿quién es el emperador? Obviamente nuestros presidentes de los Estados Unidos no son emperadores. Un emperador es alguien a quien no se elige, no sirve por un tiempo limitado. Y no responde ante nadie, esencialmente. Así que no podemos calificar a nuestros presidentes de eso. Pero tenemos lo que yo considero lo equivalente a un emperador. Y es lo que llamo corporatocracia. La corporatocracia es este grupo de hombres que dirigen las grandes corporaciones. Y realmente actúan como el emperador de este imperio. Controlan los medios o bien directamente siendo sus propietarios o con la publicidad.
Controlan a la mayoría de nuestros políticos porque financian sus campañas, O bien mediante las corporaciones o mediante contribuciones personales que proceden de las corporaciones. Nadie les elige, no sirven por un periodo limitado y no responden ante nadie. Y en la cima de la corporatocracia uno no puede realmente saber si la persona trabaja para una corporación privada o el gobierno porque se mueven de uno a otro constantemente. Así que tienen a un tipo que en un instante es presidente de una compañía de construcción como Halliburton y al siguiente instante es vicepresidente de los Estados Unidos, o el presidente que antes estaba en el negocio del petróleo. Y esto es cierto tanto si los que están en el poder son demócratas como republicanos. Tenemos el mismo movimiento de ida y vuelta a través de la puerta giratoria. Y de algún modo nuestro gobierno es invisible gran parte del tiempo. Y a uno u otro nivel son las corporaciones las que llevan a cabo las políticas. Y una y otra vez es la corporatocracia la que forja las políticas del gobierno. Y luego las presenta al gobierno y se convierten en políticas, así que hay una relación increíblemente íntima entre ellos. Esto no es ninguna teoría conspiratoria. Esta gente no tiene que juntarse a conspirar para hacer cosas. Trabajan todos bajo un supuesto fundamental. Y es que deben maximizar los beneficios sin importar el coste social o medioambiental. Este proceso de manipulación por parte de la corporatocracia, mediante el uso de la deuda, el soborno y el derrocamiento político, se llama globalización. Igual que la Reserva Federal mantiene al público estadounidense en una posición de servidumbre forzada mediante la deuda perpetua, la inflación y el interés, el Banco Mundial y el FMI juegan ese papel a escala global. La trampa básica es simple: provocar el endeudamiento de un país bien por su propia imprudencia o corrompiendo al líder de ese país. Entonces, imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural, que a menudo consisten en lo siguiente: devaluación de la moneda. Cuando el valor de la moneda cae, lo mismo ocurre con todo lo valorado con ella. Esto pone los recursos indígenas a disposición de los países depredadores, a una fracción de su valor real. Grandes recortes en la financiación de programas sociales que habitualmente incluyen la educación y el sistema sanitario, comprometiendo el bienestar e integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas públicas. Esto significa que sistemas socialmente importantes pueden ser adquiridos y regulados por corporaciones extranjeras que buscan beneficios. En 1999, el Banco Mundial instó al gobierno boliviano a vender el sistema público de aguas de su tercera ciudad más grande a una subsidiaria de la corporación estadounidense Bechtel. En cuanto esto ocurrió, las facturas del agua para los ya empobrecidos residentes se dispararon. No fue hasta que hubo la revuelta popular total que se anuló el contrato con Bechtel. Entonces está la liberación del comercio, o la apertura de la economía eliminando toda restricción al comercio internacional. Esto permite ciertas manifestaciones económicas abusivas, como corporaciones transnacionales importando sus propios productos producidos en masa y vendiendo más barato que la producción local, arruinando así las economías locales. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar créditos y condicionalidades por parte del Banco Mundial, perdió sus grandes mercados de grano debido a la competencia de las importaciones. Hoy, innumerables granjeros están sin trabajo ya que son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Luego está la creación de numerosas, al parecer inadvertidas e inhumanas fábricas que explotan a los trabajadores aprovechando la penuria económica impuesta. Además, debido a la desregulación de la producción, la destrucción medioambiental es perpetua, ya que los recursos del país son a menudo explotados por corporaciones indiferentes, mientras vierten grandes cantidades de polución deliberadamente. La demanda judicial medioambiental más grande de la historia del mundo se está llevando en nombre de 30.000 ecuatorianos del Amazonas contra Texaco, ahora propiedad de Chevron, así que es contra Chevron, pero por actividades llevadas a cabo por Texaco. Se estima que es 18 veces más de lo que Exxon Valdez vertió en Alaska. En el caso de Ecuador no fue un accidente. Las petrolíferas lo hicieron a sabiendas. Lo hicieron para ahorrar dinero y no tener que disponer de los residuos adecuadamente. Además, un rápido vistazo a los resultados de las actuaciones del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente a ayudar a los países pobres a desarrollarse y a aliviar la pobreza, no ha hecho más que aumentar la brecha entre riqueza y pobreza.
mientras los beneficios empresariales se han disparado. En el 60, la diferencia de salario entre un quinto de la población en los países ricos y un quinto de la población de los países más pobres era de 30-1. En el 98 era de 74-1. Mientras el PIB global aumentó un 40% entre el 70 y 85, el número de pobres aumentó un 17%. Mientras en 1985 y 2000, el número de los que viven con menos de $1 al día aumentó un 18%. Incluso el Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos admitió que el porcentaje de éxito de los proyectos del Banco Mundial es un mero 40%. A finales de los 60, el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. Durante los 30 años siguientes, la pobreza creció del 50 al 70%. El desempleo o empleo precario creció del 15% al 70%. La deuda pública aumentó de 240 a 16.000 millones, mientras que la proporción de recursos asignados a los pobres bajó del 20% al 6%. De hecho, para el año 2000, el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tenía que asignarse al pago de la deuda. Es importante comprender que el Banco Mundial es de hecho un banco de los Estados Unidos, apoyando intereses estadounidenses, ya que Estados Unidos tiene derecho a veto sobre las decisiones como máximo proveedor de capital. ¿Y de dónde sacó ese dinero? ¿Lo han adivinado? Lo creó de la nada mediante el sistema de reserva fraccionaria. De las 100 mayores economías basándonos en el PIB, 51 son corporaciones. Y de esas 51 corporaciones, 47 tienen su sede en Estados Unidos. Walmart, General Motors o Exxon son más poderosas económicamente que Arabia Saudí, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, Indonesia y muchos otros. Y mientras las barreras protectoras del comercio se eliminan, las monedas se juntan y se manipulan en mercados flotantes, y las economías estatales se derriban en favor de la competencia abierta en un capitalismo global. El imperio se expande. Te levantas en tu pequeña pantalla de 21 pulgadas y aúllas sobre América y la democracia. No hay América, no hay democracia. Solo hay IBM, ITT, IATT, DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo de hoy en día. ¿De qué crees que hablan los rusos en sus consejos de estado de Karl Marx? Sacan sus gráficos de programación lineal, teorías de decisión estadística, soluciones de mínimos y máximos y computan la probabilidad precio-coste de sus transacciones e inversiones exactamente igual que nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un complejo de corporaciones, inexorablemente determinado por las inmutables leyes de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Tomados acumulativamente, la integración del mundo común, todo particularmente en términos de globalización económica y las míticas cualidades del libre mercado capitalista, representan un verdadero imperio en sí mismos. Pocos han sido capaces de escapar a los ajustes estructurales y condicionalidades del Banco Mundial, el FMI o los arbitrajes de la Organización Mundial de Comercio, instituciones financieras internacionales que, aun siendo inadecuadas, determinan lo que significa globalización económica. Tal es el poder de la globalización que durante nuestras vidas es muy probable que veamos la integración equilibrada o no de todas las economías nacionales del mundo en un solo sistema global de libre mercado. Un puñado de poderes económicos está tomando el control del mundo. Poderes que dominan los recursos naturales que necesitamos para vivir mientras controlan a la vez el dinero que necesitamos para obtener estos recursos. El resultado final será un monopolio mundial, basado no en la vida humana, sino en el poder financiero y corporativo.